Los directores cinematográficos Nuria Vargas Rivas y José Sánchez Montes asistían a la cuarta edición de la Semana de Cine Documental organizada por el Cineclub Motrileño Mediterráneo para participar en el posterior coloquio tras la proyección de sus cintas. Nuria Vargas presentaba su ópera prima Controverso y José Sánchez Montes lo hacía con su largometraje documental de animación e imagen real Cantejondo, Granada 1922, en el que recrea este evento que estuvo organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. En este ciclo han sido 3 los documentales proyectados. A estas 2 cintas hay que sumar Pico Reja, con dirección y guión de Remedios Malvarez y Arturo Andújar. En él se relatan los trabajos de exhumación e identificación de cuerpos de la fosa común de Pico Reja en el cementerio municipal de San Fernando. En España ha habido siempre como un intento de que el pasado no existió. El miedo generó silencio y el silencio generó el olvido. Y ese miedo pues se incrustó en los huesos, ¿no? Mi madre tuvo miedo hasta el último día de su vida. Más de una vez me dijo, no tengo ni lágrimas, ¿no? Las cosas fueron tan terriblemente amargas, las cosas que hicieron fueron tan espantosas. En Sevilla hubo hasta 10 campos de concentración, algo que muchos de Sevilla no quieren aceptar. Se llenan las fosas de hombres y mujeres y niños, que es población civil. Aquí no hay guerra, aquí hay exterminio. El presente como un arma. Y vienen, acuden, te ven, lloran, exigen, se enfadan, a veces se ríen. Es un conflicto terrible, terrible. No sé vivir sin saber, no vivo sin pruebas, y quiero y no puedo ya. De sacar tierra para sacar la luz y volver a tirar tierra aquí donde estamos. Pero hay que sacar tierra para contar todo lo que pasó. Es que son auténticos libros de historia, está contándote la fosa lo que pasó, ¿no? Se ha producido con tanto retraso que yo tengo mis dudas, No se nos ha contado la verdad. Y por eso la memoria es tan importante. La memoria quiere que se sepa la verdad. Memoria, pero desde el presente, ¿no? Es que la memoria es presente. Es que la memoria es presente. Esa nana que se nos quedó a mí. Yo sé que igual es un poco idealista, ¿no? Pero yo confío plenamente en que despertemos. Entera, 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 entera. Este ciclo dedicado al cine documental tiene como objetivo divulgar este género y relajar las realidades sociales y culturales que existen. Una iniciativa que busca generar un diálogo abierto entre el público y los creadores, como nos cuenta Miguel Ángel Romero, presidente del Cineclub Mediterráneo. Retomamos la Semana de Documental después de la pandemia porque es un género que a nosotros nos hace muchísima ilusión, creemos que es muy práctico, nos conecta con las realidades culturales y sociales más cercanas y de hecho en esta cuarta edición pues tenemos 3 documentales con diferentes realidades culturales muy cotidianas y muy conocedoras de la ciudadanía de la comarca de Motril. Empezamos con el documental Controverso, que ahí profundiza
en ese mundo tan cercano y tan desconocido que son los troveros alpujarreños, tanto almerienses como granadinos, y los conecta a través de un viaje muy interesante con los repentistas cubanos y con los practicantes, con los raperos del llamado freestyle, ¿no? Y se centra en ese tipo digamos, de poética musical. Al fin y al cabo la poesía es música, ¿no? Y hace un viaje de Cuba a España, de España a Cuba, y es un documental realmente emotivo, entrañable, y donde participan los mejores troveros de la Alpujarra. Y bueno, esas costumbres tradicionales de la Alpujarra tan cercanas y a la vez tan lejanas, ¿no? Y sí queríamos queríamos ver este documental, éramos conocedores de él de hace ya varios meses, y bueno, y queremos que es una oportunidad magnífica para conocer las tradiciones de la Alpujarra. Después, la segunda jornada vamos a tener, bueno, en este documental vamos a contar con la presencia de su directora, Nuria Vargas. La segunda jornada vamos a proyectar el documental Pico y Reja, que profundiza en la memoria histórica, en esa fosa común que se descubrió no hace muchos años en el cementerio de Sevilla, donde se estima aproximadamente que puede haber de entre 2.000 y 3.000 personas enterradas que fueron vilmente asesinadas en los inicios de la Guerra Civil. Y bueno, y ese desentierro de esos restos mortales, pues se ha realizado un documental también muy entrañable y muy interesante a tener en cuenta. Y cerraremos esta semana de documentales con la presencia de nuestro amigo y querido José Sánchez Montes, un director granadino que nos une una gran amistad con ellos desde hace ya muchos años, porque hemos colaborado y hemos trabajado con él en diferentes aspectos del mundo del cine. Y bueno, y proyectaremos un documental que es Granada 1922, relacionado con el mundo del flamenco, cuando Lorca y Manuel de Falla deciden hace justamente 100 años fomentar una especie de festival relacionado con el mundo del flamenco, porque ellos pensaban que el flamenco estaba en vía de extinción, ¿no? El largometraje documental Controverso, ópera prima de la cineasta almeriense Nuria Vargas, abría la tercera edición del festival. Controverso, rodado entre la Alpujarra y Cuba, realiza un viaje musical sobre la poesía improvisada con las más grandes figuras de la improvisación de habla hispana, introducidos por Luna, una joven interesada en la cultura hip hop. Controverso lo estructuré como un viaje que acerca al espectador primero al rap, al trobo también, que pasa por la Alpujarra, y luego vuelve a Cuba, donde está el repentismo. Entonces trata sobre la cultura de la improvisación, de la poesía improvisada, pero uniendo lo que es el rap o el freestyle con el trobo y con el repentismo. Es como una pelea de boxeo donde no hay golpes con la mano, pero sí hay golpes con la mente, con el ingenio. El truco no tiene. Es lo que yo te digo, tienes que salir de la manera que sea. Tienes que ser valiente y tirar para adelante. Nuria Vargas nos cuenta cómo fue el interesarse por este tema para su primer largometraje. Bueno, porque mi familia es de la Alpujarra de Granada, y entonces yo conocía el trobo desde que era pequeña. Y bueno, me llamaba la atención que realmente era como las batallas de gallos del rap. Y también era curioso que mis amistades, gente joven, ¿no? Cuando yo era joven, pues conocían el rap, pero no conocían el trobo, aun siendo de Granada o de Almería. Y entonces, pues cuando yo tenía claro que quería hacer cine, sabía que mi primera película o mi primera película documental tenía que ser sobre el trobo, sobre todo por ponerlo en valor, porque se está perdiendo, y también para que otras personas lo conociesen. La improvisadora es una cosa que no se escribe, que no se aprende, es una cosa que surge en el momento. El trovero está todo el día pensando. Para mí el freestyle es innovación e improvisación en el momento exacto. La cabeza no para de dar vueltas. Pues empieza con la historia de Luna, que es una chica que vive en Madrid, y ella está relacionada con el mundo del rap. Y curioso que su madre es de la Alpujarra y ella no conocía el trobo, y su abuela por parte de padre es de Cuba. Y entonces realmente un viaje a las raíces. Uno de los protagonistas de la película es Alexis Díaz Pimienta, que es un repentista, escritor muy conocido, que estuvo muchos años afincado en la Alpujarra, y este hombre es cubano. Entonces hace un espectáculo de repentismo, improvisación en Madrid, y ella, por casualidad, en la película, pero estaba preparado, pues va a su espectáculo, y ahí es donde conoce de primera mano de lo que es el trobo, y se impresiona de saber que existe la Alpujarra cuando ella conoce la Alpujarra. Y ahí empieza esa road movie
que parte de Madrid y va a la Alpujarra, luego va a Cuba y un viaje de ida y vuelta porque vuelve. Cuando no hay inspiración, el repentista pasa mucho trabajo, porque el repentismo es una cosa muy espontánea, algo que sale del alma. Es como si alguien te dictara lo que tienes que decir. No hay muchas mujeres repentistas y las que han nacido se han dejado poner el pie en la cabeza de los hombres, pero a mí no me dio la gana. Yo ya había hecho cortometrajes, también de ficción y documental, y quería hacer una película realmente comercial y que fuese profesional. Entonces, primero monté una productora, con lo cual tenía que reunir la suficiente financiación para ir a Cuba, porque ya tenía la idea de rodar una parte allí. Entonces, bueno, yo eché la ayuda de producción audiovisual tanto a la Junta como a ICA, y la verdad es que salí bien parada, salí bien de punto, pero no alcancé a conseguir la subvención. Entonces era algo muy difícil porque una productora Nobel pues tiene que tener una experiencia previa para que le den esos puntos. Tenía los puntos de dirección Nobel, pero eran 2, y de productora consagrada pues le dan 4, así que no salían las cuentas y no iban a salir, nunca iban a salir. Con lo cual, pues ese verano, eso fue por primavera, resulta que ese verano me entero, antes de que llegase el verano, de que van a venir una comitiva de Puerto Rico, de repentistas y también de cubanos, y digo, bueno, no tengo ese dinero de una subvención, pero sí que el que ellos vengan aquí va a ser muy fácil rodarlo. Quizá simplemente tenga que pagar pues, unos pocos sueldos de un pequeño equipo, pero no tendré que pagar viajes y tal. Y entonces lo hice así. Eso fue lo que me animó a hacerlo. Y luego me di cuenta, cuando ya había hecho esa parte que unía Cuba con la Alpujarra, porque ellos venían, que no le faltaba a la película algo, que tenía que ir sí o sí a Cuba. Entonces dije, bueno, pues esperaré a ahorrar dinero, a conseguirlo de manera privada o como pueda, y hasta que no reuní ese dinero para ir a Cuba, no pude continuar. Pero bueno, el arranque fue ese, es decir, igual no necesito ir a Cuba porque ellos están aquí. Y también lo agradezco porque arranqué, ¿no? Que eso era lo importante. Luego pues intenté financiarlo de muchas maneras, pero costaba mucho, así que al final con paciencia lo he logrado, pero han sido 10 años. El trabajo de dirección pues para mí ha sido sencillo porque ya venía de las investigaciones que había hecho anteriormente, tenía contacto con todos los troperos, los conocía a todos, así que era un trabajo que prácticamente lo tenía hecho, pero el de financiar una película que rueda tanto en España, en Cuba, con personal profesional e incluso personas de primera línea de la industria, como mi dire de foto, etcétera, pues no ha sido fácil, pero bueno, se ha conseguido, así que para mí la mayor satisfacción realmente era poder finalizar la película como yo quería. O sea, es decir, hacerle una postproducción, un sonido, es decir, no solo rodarla, sino que la película final fuese apta para ver en cines, para ver en un cineclub, por ejemplo, es decir, que tuviese una calidad buena, sí, y ya yo me di por satisfecha. Lo siguiente ha sido que ha tenido muy buena recepción del público, que eso pues lo más, ¿no? Es decir, mi objetivo era llegar al público y bueno, y al público que ha llegado, pues sí que le ha conectado con la película. Y luego los siguientes son los premios. Los premios están muy bien porque hace que la película, que la gente se interese en ir a verla, y luego también que la programen en cineclubs como este y en más sitios. Entonces los premios, la verdad, que lo que hacen es que la película llegue a más sitios, y la película lo que yo quería hacer con la película era poner el trove en valor y que la gente lo conociese. Entonces al final una cosa lleva a otra. El RAE es decirte a ti, oye, la basura está en la esquina que hace una montaña. Hay una mujer bonita prostituyéndose por dinero. ¿Por qué? El repentismo y el rap eran dos mundos paralelos, que ni se tocaban, no se conocían, no se respetaban. Digo que son los mejores repentistas y improvisadores, troveros y freestyle del mundo, porque efectivamente lo son. Sí que hay muchos más, pero yo hice una selección. Hay otros que no podían estar, por supuesto, pero estoy muy contenta con la selección, y también en un documental no cabe todo. Entonces yo la espinita de sacar a todos los troveros me la quité porque en los otros documentales lo saqué absolutamente a todos.
Y con este al final pues era una muestra, porque en un documental si quieres llegar al público no puedes meterlo todo, entonces han sido todos muy generosos, todos, desde el primero hasta el último que sale en la película. Hay algunos que no he podido meter y se grabaron, pero es que era imposible porque no había espacio para más, no quería alargar la película por alargarla. Y la verdad es que estoy muy contenta del resultado porque quería que se hiciera amena, que la gente que la ve que se quede con ganas de más, que no se harte, ¿no? Es decir, y la gente pues sí que me dice mucho eso de que, pues eso, de que se interesa, ¿no? Una vez que ve la película que quieren saber más del Trobo y bueno, pues eso, pues muy agradecida de todos ellos porque fueron muy generosos desde el primer momento, los protagonistas de la película. El rap es pareado, el Trobo es una quintilla, pero este dice y tú le dices. Cuando se descubren, se dan cuenta que hay muchos puntos en común, más de lo que ellos creen. Improvisar y meter horas y coger esa fluidez, ese vocabulario mental. Mi equipo era pequeño, pero era muy competente, eran personas que estaban muy comprometidas con la película, le interesó el Trobo, había quien no lo conocía, lo descubrió y terminó trovando o haciendo quintillas. Y luego las personas que hemos ido conociendo, yo conocía a gran parte de los que aparecen en la película, pero algunas sorpresas, ¿no? Como cuando fuimos a Cuba, la parte del rap, yo conocía raperos pero que no improvisaban, y entonces allí fue cuando conocimos a los raperos que improvisan, que son los que aparecen en la película, y lo mismo, muy, muy contenta porque también fueron muy generosos. Y cuando digo generosos me refiero a que se abren, a que te cuentan todo sin nada a cambio, es decir, de que se abren en canal. Yo otras veces he hecho entrevistas, no de Trobo, sino otras que he hecho también por trabajo, y notas cuando alguien es generoso, ¿no? Que es decir, que te lo dan todo, o sea, le preguntas lo que le preguntas, son totalmente transparentes y eso se agradece mucho, sobre todo lo agradece el espectador. Yo me centro en esta película en las conexiones, porque siempre hay rivalidades, entonces si tú te centras en rivalidades las vas a encontrar. O sea, entonces yo creo que esta película tiene la mirada de la directora. También hay gente que me dice, es que tu película es muy optimista, demasiado, porque el Trobo va a desaparecer, y digo, efectivamente, digo, pero mi visión es optimista, y aunque es cierto que la administración hace muy poquito por mantenerlo, mi visión es así. Entonces, bueno, pues yo creo que la clave también de esta película es encontrar esas conexiones, y también una cosa muy bonita que me han dicho alguna vez es que la gente cuando la ve sale con buen rollo. Luego el mensaje que da pues de esperanza, ¿no? Porque aunque el Trobo desaparezca, pues es como, bueno, pues el rap es algo muy parecido que continúa, ¿no? A mí desde luego me gusta, yo todo lo que sea rimar me gusta. A mí era muy interesante la historia de ellos porque el contar su día a día, yo creo que ellos tienen algo muy especial, que lo tienen en común, lo tienen todos los troveros repentistas, y es que tienen su ikigai o su razón de vida, como dicen los japoneses, el ikigai, y para ellos es el trovar, y el trovar le hace ser mejores personas, esforzarse, no competir, sino competir con uno mismo, y yo creo que eso lo tenemos todos, pero no todo el mundo lo desarrolla, y ellos lo han desarrollado a través del Trobo, y bueno, y yo creo que todas las personas que salen en mi película lo tienen, ¿no? Eso en común, que al final yo creo que es lo que tenemos que hacer, es decir, bueno, a lo mejor no es el trovero más famoso del mundo y en algunos casos no viven de ello, pero sí que tienen sus profesiones, y esa afición que la hacen suya le hacen, pues no sé, conseguir amistades por otras partes del mundo, superarse, mejorar, y yo creo que eso es algo muy especial que tienen las personas que se rinden a su ikigai. Mi parte de dirección es vocacional, siempre he querido ser directora de cine, y lo que me ha hecho el producir la película es aprender un montón. Entonces, si alguna vez no consigo que alguien me produzca una película, pues voy a seguir produciéndola, porque ya sé cómo se producen. Es un trabajo muy ingrato, la verdad, el del productor o productora, y es verdad que no está valorado
Socialmente yo creo que en España, en otros países como América, la figura del productor es muy importante y yo la reivindico porque la verdad es que son quienes levantan la película. Al final, arquitectura financiera, pero es también la apuesta, el riesgo. Al final un director sí que pone su sello, su firma, pero el tema económico y el tema también de apostar por un tipo de historia y una forma determinada es el productor. Entonces yo esa figura la reivindico y siempre me he nombrado a mí misma o le he dicho a la gente que me presenten como cineasta porque al final lo engloban todo, pero sí es verdad que siempre he tenido vocación de directora. Los que somos contadores de historia siempre tenemos. Tengo otro que inicié también hace tiempo y ya está en laboratorio y realmente es como trabajamos los directores. Cuando estamos estrenando uno ya casi que estamos preparando el siguiente. Así que ¿documental también? Sí, sí. El documental me gusta mucho. O sea, casi que no noto la diferencia entre una ficción, excepto la parte financiera. Pero al final son contar historias y ahora mismo es lo que está en mi mano, o sea, hacerlo de forma documental y también es que es algo que me gusta muchísimo. El día de mañana si me pueden ofrecer proyectos de 3 o 10 millones de euros, los cogeré, pero no estoy segura que no voy a dejar de lado el documental porque es un género que me gusta muchísimo. El trobo es una forma musical tradicional muy vinculada a la comarca de la Alpujarra, entre Granada y Almería, aunque también está presente en otras zonas del sureste español y supone una de las más importantes manifestaciones culturales populares de estas tierras. Las rimas han marcado durante generaciones el modo de sentir y de pensar de los hombres y mujeres de esa zona, con rítmicas improvisaciones. Nuria asistía a la presentación del largometraje Motril, acompañada por 2 de los troveros que aparecen en ella, Juan y José. El inicio fue que ella nos intentó conocer a nosotros, vamos, creo, porque nosotros no teníamos ni idea, ni pensábamos hacer una película, pero ella seguro que sí lo tenía, y entonces se aproximaba, nos decía buenos días, algunas veces nos saludaba, otras veces ni buenos días, pero bueno, que sí, que muy bien, es broma. Nosotros podemos dar lo que tenemos, pero creo que si ahora ya hace otra después, yo creo que puede salir hasta mejor. ¿Sí? Hombre, porque ya se anda un camino que hay piezas hechas que no tienes que hacerlas después. Pues la experiencia ha sido muy buena. Yo a Nuria la conocía ya de bastante tiempo, la había visto, porque ella es aficionada al trobo. Y allí en el Pozo lo mismo, en las fiestas de Santiago, la había visto más de una vez, habíamos estado trovando y ella, y sí, la conocía de tiempo, pero yo no sabía que estaba haciendo un rodaje. Bueno, estuvo en mi casa y me dijo que cuando hizo un cortometraje, pues, me hicimos una entrevista, estuvimos allí pues hablando sobre el trobo, pero de este largometraje ya me lo dijo después. Yo desde que tenía unos 20 años empecé. Pues era muy tímido, era y soy, bueno. Y pues no me atrevía a subirme en un escenario, hasta que el mejor de los troveros que había aquí, que era Miguel García Candiota, pues ya tanto me insistió que digo, bueno, pues iré, y fui. Empecé a trovar y a improvisar en un escenario. Yo me tenía que tomar un vasillo de vino para que se me quitara uno o dos. Era la costumbre que había, aunque él no, Miguel no, jamás en la vida ni un vaso de vino, nada, absolutamente nada. Y yo ya, pues bueno, aprendí de él, ya no tomaba nada, porque al principio sí me ponía nervioso, pero luego ya se me quitó. Y empecé tarde por eso, por el miedo escénico. A causa del trobo he estado en muchos sitios, he estado en Italia, he estado pues, en la Universidad de Salamanca, he ido a la Universidad de Sevilla, he estado en Málaga, he estado en muchos sitios, en Sevilla también, y pueblos de la Alpujarra pues también. Porque claro, se hacen festivales, ¿no? Sí, hay un festival, el Festival de la Alpujarra, de música tradicional, que lleva ya, este año se hace el 40 aniversario, que se celebra el segundo domingo de agosto, siempre en una localidad distinta, Almería o Granada. Este año en una localidad de Almería, en Vícar. Hay un jurado, tú
tú te metes en el escenario, no sabes qué tema te van a dar, ni si vas a atacarle o defenderle. Este año nos dieron a Barranquito y a mí, que hicimos pareja, nos dieron el tema de las vacunas y yo tenía que en contra de las vacunas, pues entonces me convertí en un antivacuna. Todo eso cantando, ¿sí? Compás de guitarra, violín y bandurria. Pues ahí tenemos que sacarnos de la cabeza sobre la marcha, todo sobre la marcha, sí. Es un ejercicio súper bueno y aparte para la memoria, bueno, fantástico, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Dicen que a los troveros nunca les da Alzheimer, no sé. Mira eso, ¿no? Yo sí empecé joven. Vamos, muy joven, casi que no me acuerdo, porque es que en mi zona, en mi cortijo, siempre que se hacía una fiesta había gente que trovaba. Bueno, incluso mi madre y mi padre algo, pero un tío y un vecino eran... Y yo recuerdo de ahí muchas veces con los amigos al campo, y nosotros sentíamos en la tarde o la noche cuando ellos cantaban, y decíamos, vamos a cantar nosotros igual que ellos. Y empezábamos a cantar y me decía mi primo, dice, pues yo ya no sé más coplas. Digo, yo sí, porque las hago. Pero prácticamente no sabía lo que era el trobo. Yo había sentido que, como lo hacían, claro, luego a lo mejor no lo hacía bien, seguro. Que luego ya si te metes, cuando te metes, que es lo que ha dicho José, cuando ya entras en porfía, pues claro, y ahí tienes que ir en octasílabos y si va la música tienes que marcar porque si falla, pero claro, a la vez tienes que estar pensando lo que te dice el compañero, porque hay una copla que dice, el trovero está trovando y está mirando a la gente y a la vez está pensando, es decir, el verso siguiente, y a la guitarra escuchando, que es verdad, porque tienes que tener 4 o 5, pero que yo siempre de joven, porque y luego me iba con un tío, ese tío que te digo que sabía, y me enseñaba muchas coplas, y empezaba a cantar, cuando yo salía a cantar a la gente, que le cantaba coplas de las que me había dicho mi tío. Y coño, luego ya después tuve que es lo que dice José, ya ahí te ponen por delante la prueba del algodón y no sabes por dónde van a entrar. Hay gente joven, y aquí en La Alpujarra, Barranquito. ¿Qué edad tiene Barranquito? Barranquito ya tendrá 40 años. Y nosotros tenemos una asociación cultural de troveros de La Alpujarra, bueno, que por culpa de ellos me han hecho presidente, fui presidente desde que se creó. Y hicimos una asociación de troveros de La Alpujarra, Almería, Granada, que pusimos el Candiota, que es el famoso Miguel, que como ese prácticamente no va a haber nadie. Y entonces nos encontrábamos muchas veces en las fiestas pues con 15 o 20 trovadores. Vamos, que ya vimos tanta gente que dijimos, mira, vamos a dividir, os quedáis vosotros en Almería con la Asociación Troveros de La Alpujarra, el Candiota, y nosotros hacemos otra en Granada. Y ahora que estamos Granada y Almería otra vez juntos y seguimos con la asociación, pues estamos 4 o 5 troveros, entre Granada y Almería. Así que esto prácticamente, gracias a Nuria, que ya con la película, prometo, la gente va a saber lo que era el trobo, porque, hombre, claro, que no, pero ahora la gente era el rap. Habíamos visto un poco, incluso se hizo el primer encuentro de rap que se ha hecho con trobo, se hizo en Sevilla, pero bueno, tuvimos la suerte que cogimos un muchacho que era una maravilla, muy joven, pero la maravilla de persona educada, que bueno, se hizo un trobo y el rap precioso, que vino la muchacha y me dice, mira, he llorado porque yo pensé que esto iba a ser una pelea. Dice, y esto ha sido una alegría, claro, ahí picas un poco, pero sin molestar la familia, como se dice en el rap, porque muchas veces las peleas de gallos terminan en... Y aquello fue una maravilla, ya se ha hecho varias veces y va bien. El rap, pero el rap sí triunfa, el trovero es que el trobo es muy difícil. Trobo eso de que parece que... Porque el rap es pareaillo, pero el trobo es que es primera, tercera y quinta y segunda y cuarta. Y tiene que rimar en octasílabos y eso es lo que hay. Y hay veces que se pone la cosa difícil. Pues que Dios muchas veces guarde, y no me quiero olvidar, aunque sea ya más tarde, si me quieres preguntar, haz lo que quieras esta tarde. He repetido 2 veces el verso, ¿ves? Eso va a ser una copla mal, para que se sepa también. Bueno, vamos a hacerla bien. No, pero sí es que para que se sepa lo que es mal y bien. Pues yo lo bueno quiero ofrecerte, y sin querer molestar, yo quisiera a ti entenderte, y me puedes preguntar que yo sabré responderte. Con música nos marca más pronto, tenemos que ser más habilidosos.
La próxima semana les ofreceremos la entrevista al director José Sánchez Montes, que nos hablará del documental Cante Jondo Granada 1922. Bueno, la verdad es que cuando empecé a hacer los proyectos iniciales del documental me encontraba con que no hay imágenes de ese momento histórico, a pesar de que ya se sabía que lo iba a ser, porque estaba promovido sobre todo por don Manuel de Falla, que ya era un músico muy importante en toda Europa, pero aún así no hubo fotógrafos que recogieran el momento, salvo 4 fotografías. Entonces, ese adolecer de documentación gráfica me llevó a pensar en cómo manejar un material interesante, y entonces se me pasó por la cabeza la idea de la animación y del mundo gráfico, y me lancé a eso, y también tiene una ventaja, porque primero no trabajas solo con materiales de archivo, pero también no trabajas con actores, entonces son actores que se mueven como uno realmente le da la gana, y eso siempre es una ventaja. Pero con la animación es la primera vez, ¿no? Con la animación es la primera vez que trabajo, sí. Además, en este caso trabajé con 2 equipos de animación muy diferentes. Uno hace una animación más de cómic, digamos, que es Álvaro Seis Dedos, que es un artista granadino que a mí me encanta y que tiene un conocimiento muy, muy profundo del flamenco. Y por otro lado conté con un equipo de animación ya muy consolidado, que es el de Manolo Sicilia, el estudio Rocking, que trabajan de maravilla. Entonces son 2 animaciones muy diferentes, una realmente ficcionada, con argumentos muy ficcionados, diálogos, etcétera, y otra que es muy, muy documental. La historia del flamenco no es antigua como se nos había dicho. Han estado muchas culturas, han pasado, por eso tiene ese brillo y esa grandeza. Estaba la costelera y esta gente lo ordenó y lo encaminó. La Morilla es un personaje central en la vida de Manuel de Falla porque fue la persona que le cantaba esas canciones de moriscos. La Morilla le enseñaría romances antiguos, coplas aflamencadas, más que el flamenco profundo, ¿no? A mí me gusta soñar en un encuentro fortuito que se diera por las calles gaditanas, en donde vivía a la vez que Falla, nada menos que Enrique el Mellizo, patriarca del cante flamenco. Quien le pusieron las pilas a Manuel de Falla, básicamente Albéniz le dijo, hombre, pero no mires a Francia y mira, tú no eres de Cádiz, pues mira tu tierra que ahí tienes todo lo que necesitas. Decide dejar Madrid y ¿a dónde va? Una Granada que está apostando por la modernidad, la Granada de Federico García Lorca. Falla era músico, había querido ser poeta, y Lorca, un poeta que había intentado ser músico. Federico dice, no, es una persona real, con una capacidad creativa increíble. Y es el momento en el que Zuluaga manda el telegrama con términos caló para que sea posible el concurso. Creo que eso fue el error del concurso, no dejar participar a los profesionales. Si el cante flamenco, el cante jondo era de profesionales. No tenían un conocimiento real del mundo del flamenco y de lo que estaban organizando, porque cuando deciden buscar las personas que guardan la esencia del cante jondo, se dan cuenta de que no saben dónde están. Que todo el mundo se uniera para realzar esa música tan buena que estaba desprestigiada en aquella época, eso fue lo mejor que le pudo pasar al flamenco, lo diga quien lo diga. Y por fin llega el día esperado, el 13 de junio de 1922, en la Plaza de los Aljibes, de bote en bote, empieza el concurso de cante jondo con Ramón Gómez de la Serna como conductor. Un niño y un anciano. El anciano, el Tenazas de Morón, y la sorpresa fue el niño. Bueno, Manolo Caracol le ocurre un poco como a Camarón, en el momento exacto, en el lugar exacto, para convertirse en lo que fue. Activó el negocio y el arte flamenco de tal manera, pasó de los cafés cantantes a lo que llamaríamos los festivales, que fue la ópera flamenca. Todo eso realmente es fruto del 22, del concurso de Granada. El concurso de cante jondo significa una consideración del mundo culto sobre la dignidad del flamenco.
Anunciarles que este viernes y dentro de los actos para conmemorar su 30 aniversario, el Cineclub organiza un concierto de música con el saxofonista de jazz Pedro Cortejosa. Un concierto singular donde se fusiona cine y música. Se trata de la banda sonora de la película Frankenstein, compuesta inicialmente para una Big Band por este prestigioso músico gaditano, que se estrenará mundialmente en Motril, con una formación de cuarteto. A la vez se verán imágenes proyectadas de esta mítica película. El concierto será en el Teatro Calderón de Motril el viernes 2 de junio a las 8:30 de la tarde. De otro lado, el miércoles 7 y viernes 9 de junio se proyecta en el Centro Cultural de Caja Granada la película Secaderos, escrita y dirigida por Rocío Mesa, un retrato costumbrista rural rodado en la Vega de Granada. Para Rocío Mesa se trata de su ópera prima en ficción, en la que ha querido compartir una parte de su infancia a los pies de las montañas de Sierra Nevada, en los secaderos de tabaco. Rocío Mesa asistirá a su proyección. ¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no. ¿Y tú? Vamos arriba, que se va el día. ¡Abuelo! Mira, un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que sueño cagado. Qué rara está. Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, dúchate, cámbiate y tira para abajo. ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? ¿Está durmiendo con vosotros? Con nosotros no. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así?
behind the glass, I seem too far to